De inteligencia privilegiada, amplio bagaje cultural, trato sencillo y gran conversador, nuestro invitado de hoy es actor de cine y televisión, politólogo, además de consultor en comunicación política e imagen pública. Cursó estudios profesionales en ciencias políticas y administración pública, comunicación política, análisis político, campañas electorales, así como historia del arte y dramaturgia. A lo largo de su carrera profesional ha combinado el oficio de comunicador y actor con la experiencia administrativa y de asesoría en Grupo Televisa. En el ámbito político se ha desempeñado también como consultor estratega en comunicación. Como profesional en comunicación política y construcción de imagen pública, es miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, ALACOP, y forma parte del directorio del Centro Interamericano de Gerencia Política con sede en Miami, Florida. Ha dictado conferencias en diversas instituciones académicas, tanto de México como del extranjero. Es fundador de la firma Imagen, Arte y Comunicación SADCB. Actualmente colabora en la mesa política sobre campañas electorales, imagen pública y comunicación en el noticiero del señor Joaquín López Dóriga. Hoy con nosotros, René Casados. Muy querido René Casados, me da muchísimo gusto saludarte esta noche y preguntarte, ¿y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? Había un libro sensacional, 70s, que se llamaba If You Are Okay, I'm Okay. Si tú estás bien, Bien, yo si estoy tu bien. audiencia está mejor, yo estoy igualmente o mejor. Gracias. Qué bueno, mi querido René, pues la verdad es que, Así se titulaba, If You Are Okay, I'm Okay. pues mira, qué grata respuesta y la verdad es que yo muy contento de poder conversar en este espacio, te lo agradezco mucho. Y sobre todo con mucho entusiasmo, porque te he seguido a lo largo de muchos años. Ahora mismo yo recordaba momentos históricos de la televisión mexicana con tu participación. Y desde luego, René, que para abrir un poco esta conversación, pues tengo una pregunta obligada y es cómo desde esta preparación profesional que tú tienes estudiando ciencias políticas y administración pública, haces de manera tan destacada el tema de la actuación y además no solo eso, lo conjugas, convives con ello hasta la fecha y además logras salir bien ante los ojos de un público que te respeta y que te queremos. ¿Cómo es posible? Además, con un tema que ya viene de origen, y lo debo aquí de decir, eh, el haber nacido en el Mamey la Mar, en Tamalín, en Veracruz, en el norte de Veracruz, por allá por la Huasteca Alta, ya ese te implica ahí un gen a todo dar. Pero cuéntame tú cómo está todo esto. Fíjate nada más tu elocuencia en la Huasteca Alta, sí. En el Tamuanchán, como decían nuestras culturas prehispánicas, en el lugar donde los sacerdotes mexicas y antes los teotihuacanos hacían la jornada desde la meseta de la Náhuac para llegar hasta ese lugar en el Citlaltépetl, la parte más alta de esa zona, y resguardar ahí sus códigos sagrados, sus códices sagrados. Un lugar espléndido. ¿Cómo lo he hecho a ciencia cierta? No sé cómo. Para mí, la vida está llena de accidentes afortunados, Julio, como este de poder dialogar y a través de el YouTube, de tu programa, y cómo estás, tú poder estar en contacto con tu audiencia. Y en este lance de fortuna, tengo una vida universitaria, la preparatoria, la universidad, vivir al calor y el temperamento de aquellos años, de los 70s, de los 70s, de los 80s, porque en los 60s era este animal un niño, vivir la impronta y el carácter de esta ciudad, encontrarte con la provocación de la misma. Entonces, privilegios, destino,
fortuna que siempre agradezco. Y aquí me encuentro y aquí estoy, y así inicié en todas las identidades que tengo en esta desmesura que menciono, la fuerte identidad de ser huasteco veracruzano, Veracruz primero y siempre, como decimos, la fuerte identidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, la gloriosa universidad y mi facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la identidad que te da el cine, el teatro y la televisión. Entonces estoy cruzado por esa marca de varias identidades. Por eso es que te hablo de este animal abominable y demencial, empleando la palabra desmesura. Pero eso sí, así como agradezco tu entrevista, diciendo voy a pronunciar una palabra que el hombre ha enunciado desde que la humanidad es tal. Esa palabra es gracias. Gracias por la oportunidad y gracias a la vida. Y me acabo de plagiar evidentemente al poeta Octavio Paz cuando agradece la entrega del premio Nobel o el premio Nobel de literatura. Qué padre introducción, qué padre presentación. La verdad es que algo que me agrada mucho de ti, te lo había comentado en una llamada previa, es tu bagaje cultural. Tu bagaje cultural, que además recuerdo desde tus programas de televisión, el uso del lenguaje que has tenido a lo largo de tu trayectoria, a mí me impactaba. Cuando tú estabas participando en XETU, en aquel programa de televisión tan... Ya no eres un niño, ¿eh? No, no, a ver, yo tengo En mi adolescencia. 53 años tengo, pero a mí me tocaron los años 80, pues a ver, yo tenía, cuando tú hacías XETU, 1980, 1987, pues yo tenía 10 años, de mis 10 años a los 17 más o menos, por ahí. Que llevaba 9, 10, yo ya Sí, estaba sí, en los sí. 19, 20, Sí, 21. pero eras un poeta, caray, o sea, yo recuerdo, fíjate lo que yo recuerdo. Presentaste un día a tu invitado, que ahorita voy a decir quién era, y dijiste, alto, innovador, espigado y controvertido, pero sobre todo talentoso, decidido, joven y buen amigo. Él es Miguel Bosé. Miguel Bosé. Y Ah, ¿viste? entró cantando La Chula. Así A ver, que fíjate, memoria. o sea, yo recuerdo eso y luego recibiste en XETU en otro momento a Tino de Parchís, que todos queríamos ser en ese momento ficha roja o ficha la que fuera. Sí, Y además en una coconducción que hacías con Erika Buenfil. Y así déjame decirte es. una cosa, René, de esto de las diosidencias. Teresita de Jesús Buenfil López, que es Erika Buenfil, fue mi vecina casa con casa en Monterrey, Nuevo León. Hay un periodo de mi vida en la que mi padre nos lleva a vivir a Monterrey, Nuevo León, entre 1974 y 1976. Y en la colonia Mitras, que mi calle desembocaba al campo Halcones de fútbol americano, casa con casa yo tenía una vecina güerita, que era mayor que yo, algunos años, y se llamaba Teresita de Jesús, y es Erika Buenfil. Vamos, y yo te recuerdo a ti en una coconducción con un programa continuo, en donde, por cierto, hacías una sección que se llamaba El Sueño Posible, y Sí. ante Tino ganó una niña que era con la que él iba a convivir, que se llamaba Armanda. Nunca he conocido yo en mi vida una persona que se llame Armanda. Y en ese programa tuyo ganó una niña de nombre Armanda. Ve nada más cómo no nada más yo ostento la demencialidad. Ve tu memoria. 4, 3, 2. No, es que era La increíble. imaginación al poder, prohibido prohibir. La lucha de No, la memoria contra el olvido es la lucha de la memoria contra... la lucha de la memoria contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Siempre sonríe y la ríe y la fuerza está... fuerza estará contigo. No, 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 es que eso sería, bueno, yo todavía utilizo esa frase de siempre sonríe y la fuerza estará contigo. Claro, hay generaciones ya que no entienden el chiste, ¿no? Pero Pero ve hasta, sí, ¿no? Pero ve hasta dónde lleva, pues vamos a tratar de contextualizarnos, ¿no? Sí, sí, si a mí me hubieran demandado, nos llevaría mucho tiempo platicarte una anécdota que en aquel tiempo platiqué con mi jefe,
no alcanzaría yo vida para los años de cárcel. Los plagios eran increíbles. Acaba de fallecer el escritor Milán Kundera, sus libros, ¿sí? En fin, El arte de la novela, todos sus libros. Esto que te dije de la lucha de la memoria contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido, o la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Teníamos la oportunidad en un programa de diversión, de entretenimiento, decirlo diariamente. La imaginación al poder. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Prohibido prohibir. Plagiando a Eric el Rojo, al líder del movimiento estudiantil de origen alemán en el movimiento estudiantil de protesta francesa en el 68. Siempre sonríe y la fuerza estará contigo. Soy veracruzano, caritas sonrientes. Los únicos vestigios de caritas sonrientes son las de mi tierra. Huastecas, totonacas, totonacas, huastecas. Así como te estás riendo y carcajeándote, la única figura de la sonrisa, más que de la risa, es Buda. Quien no sonríe no abre tienda, dice el dicho de la cultura milenaria china. La poesía de mis pueblos decía, dice y dirá: la sonrisa es el sello divino en el rostro, la más elevada actitud humana. Y en aquel momento estaba la guerra de las galaxias. ¿Cómo no? ¿Sí? Star Wars, claro. Que la fuerza te acompañe. ¿No? The force will be with you. Entonces, este animal, con la venia de mi productor y de mi productora y de la empresa, me permite hacer un juego con todo eso. Pueblo sonriente veracruzano, sí, vitalidad, de salir y componer. Siempre sonríe y la fuerza estará contigo. Oye, pero era poderosísimo todo lo que decías ahí. Yo la verdad es que recuerdo, yo me quedaba impactado y decía, bueno, porque además cuando hacías eco ya en la reflexión de tus palabras, te quedabas, digo, yo tenía, pues en toda esa etapa, tuve entre 10, 12, 14 años, ¿no? Y yo decía, qué bárbaro, qué frases tan impactantes. Y luego también, además en XETU, que era un programa de concurso, reportaje, con vestuarios, con coreografías, con un tema bien padre, pues muy musical también. Yo me acuerdo que también en alguna ocasión recibieron a la selección mexicana, si mal no recuerdo. O sea, y yo sé de tu afición por el fútbol, y sé que eres un gran americanista. Es más, ya estoy señalando como tú, pero tú señalabas como aquellos carteles de la Primera Guerra Mundial, los carteles prusianos, aquellos donde señalabas señalabas la pantalla. Un conspirador. Te atrevías a hacer lo que nadie se atrevía. Conspirador. Mira, una de las materias, entre todas las que tuve el privilegio y la oportunidad de recibir en las enseñanzas de mis profesores, a quien siempre recuerdo con una gratitud inmensa, era la de propaganda política. En propaganda o en publicidad, si lo que tú decías y enunciabas mediaba en el umbral de entre 7, 9 palabras, podía ser poderosa con la fuerza misma de la palabra. Bueno, no era gratuito que el libro rojo de Mao Zedong, de propaganda política, a la entrada decía, ¿verdad? Todo por la grandeza de China y el triunfo al desafío. Bueno, yo decía en el plagio, todo por la grandeza de México y el triunfo al desafío. Ve nada más mi reverencia. Y él siempre sonríe y la fuerza estará contigo, tiene esa construcción. Pero te digo que eres un conspirador y te agradezco tu sensibilidad y tu profesionalismo. Sí, en esas enseñanzas de la clase de propaganda política, nos recomendaban que teníamos que investigar, buscar los libros de los carteles más importantes y de más impacto a través de la historia, sobre todo del siglo XIX, el siglo XX. Y sí, el considerado por los conocedores y por los expertos
del más trascendente es justo el de I want you, con claro. ese Y con el señalamiento fuerte. sombrero, y el sombrero aquel grandote de estrellas y Así es, bandera, claro, sí, en tiempos de Bismarck, claro. cuando Bismarck hace el reclutamiento para sus ejércitos, que ya venía de alguna manera esa figura también y estaba en la figura y el icono o el icono en los Estados Unidos, Claro. el tío Sam, Ujú. ¿verdad? Que Sí, fue claro. evolucionando. Ve nada más, y ese era uno de los carteles o el considerado por los conocedores el más atractivo. Bueno, yo igual, de ahí lo plagié. Atravesar y señalar, nuestros padres siempre nos decían, No señales, claro. no señal, Se ¿verdad? se te va a No, secar el dedo, claro, sí. exactamente, ¿no? Y, pero en esta pantallita, cometer esa irreverencia de señalar y tratar de atravesar era demasiado. Y, y yo, una disculpa por hablar en primera persona, pero tú eres el provocador. Lo hacía y me atrevía y me permitían decir todo ello. Y eran aplicaciones de lo que en aquel momento, pues yo había aprendido y estaba aprendiendo en las aulas y en el campus universitario. Entonces, ¿cómo no voy a agradecer, Julio, lo que es el campus, haber vivido en el corazón del campus, a un lado de los bellísimos murales de los edificios de la plaza central de la universidad, donde estaba ubicada la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Aparte nos acercábamos al teatro experimental, ¿sí? A, a, a hacer teatro y estaban los grandes dramaturgos y directores y escritores ahí, e interactuabas. Y ahí pasaba el maestro Arreola, ¿sí? Por ahí caminaba el poeta mayor Octavio Paz. Ahí estaba y convivía con nosotros Monsiváis. Y así toda la playa de grandes profesores con los cuales uno tenía la oportunidad de tomar clases. Hombre, si eso no es maravilloso, y si eso aquí en el plexo solar no provoca una emoción singular, y por parte mía, esa palabra que te expresé de gracias, vaya, para que yo dé al traste con todo, con mi deformación, en lugar de mi formación universitaria. Y había que aplicarlo, Julio. Entonces aquí está este animal cometiendo estropicios, Julio. Oye, a ver, hay un tema, no sé si lo recuerdo bien o alguien me lo comentó en algún momento, pero Germán Dehesa participó como escritor en algún momento de los libretos o de los guiones de XETU, o de dónde saqué esta información, no estoy mal. Eres, decía, es muy sospechoso coincidir tanto, dice Baudelaire, ¿no? Eres increíblemente profesional y tremendo. Sí, cuando pronuncio la palabra privilegio, imagínate que un buen día, sería muy largo hablar de ello, pero dicen, tú estás destinado a ir a un programa que va a ser un link, un vínculo de la programación por primera vez en el Canal 2, de la programación de la tarde a la noche. Y tiene que ser un programa que irrumpa, tiene que ser dinámico, de una velocidad y de una fuerza contundente. Tiene que ser de concursos, de diversión, entretenimiento musical. Y tú lo tienes que hacer. Las órdenes no se discuten, se acatan. Y yo de repente estoy en juntas creativas con un productor como Reinaldo López, Sí, su asistente Carla Estrada, qué cosa, sí, en aquel profesor. tiempo, antes de convertirse en lo que se convirtió, claro. Así es, con eh, eh, escritores como Germán Deza. Y, y me encuentro con Germán, amante de Veracruz, de mi tierra, ¿sí? Asiduo, ¿no? Así, visitante de Tlacotalpan y de las fiestas de la Candelaria, ¿no? Claro.
que Que conocía. también en agosto de la fiesta del Guapango en tu tierra, ¿eh? Ah, pues, te digo que eres demencial también, hombre. ¿Para qué ando yo ostentando? Así es, en Amatlán, el Claro, Huapango, que es una fiesta sensacional. Cuando viste la Huasteca Alta, la Huasteca, que también es Huasteca y es del conocimiento tuyo, queretana, la poblana con las tres Huastecas, claro. la hidalguense, la tamaulipeca, las La cuatro Huastecas, potosina, la potosina y la veracruzana, las claro. cuatro. Es sensacional ir al Festival del Guapango y escuchar a los guapangueros, a su talento y a su improvisación. Ojalá de ahí me viniera una impronta, ¿no? No, Y una epifanía y despertar con talento, pues sí ¿no? sería lo único que te Eh, faltaría, hermano, ¿eh? Pero pero la uno verdad se es que lanza traes y todo, claro. para hablar de las huastecas hay que haber nacido allá, fumar cigarrillo de hoja, prenderlo con pedernal. Entonces, eh, eh, el cine, el teatro, la televisión, pasar por la facultad, como te digo, ir y tomar tus clases de dramaturgia. Sí, además, un animal más que irreverente aquí, vaya, que nunca estudió actuación y que nomás con los compañeros ahí violentándose en eso, un buen día fue y se paró ahí en un escenario y le dieron una oportunidad para que hiciera su primera obra de teatro experimental y luego hicimos 4 más. Y así un buen día por este accidente afortunado que te dije, a don Anthony Quinn y Hall Bartlett, un productor estadounidense que venía de hacer Juan Salvador Gaviota, dijo, usted es el que va a interpretar tal y tal y tal y tal personaje, ¿no? Eh, y así hacemos, como te dije, The Children of Sánchez, y así Felipe Casals, a quien recuerdo con todo reconocimiento y respeto, me dice, tú eres Simón Bolívar, y en La Güera Rodríguez hacemos Simón Bolívar. Sí, y así hago en la nueva versión de Pedro Páramo a su hijo Miguel Claro, claro, Páramo, claro. con Pepe Bolaños, un director también fuera de serie. Y cuando te das cuenta, estás en Oaxaca, después de haber hecho durante un año 4 películas y una más, tres películas y una más, eh, eh, haciendo un personaje que se llamaba Rodrigo en la leyenda de Rodrigo, de un cuento de Gautier que había adaptado Julio Alejandro, uno de los mejores amigos de don Luis Buñuel, bajo dirección de un director eh, 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 de la orden dominica que se encargaba y había sido alumno en Francia por mucho tiempo de Buñuel. Y así a través de Julio Alejandro, que además se encarga de escribir el guión y de la dirección de arte, y que nos lleva, primero él y el director, me llevan a la casa de don Luis Buñuel y de su esposa, ¿sí? Imagínate. Ujú. 3 tardes, y te platicaba la vez pasada, y ahí conozco a don Luis Alcoriza, ¿sí? Eh, eh, vaya, Julio Alejandro, hermano y amigo como don Luis Buñuel de Max Up, ¿sí? Eh, las pláticas de ese tipo, y Buñuel va y nos visita en el set. Actuamos con Fanny Cano, Claro. talentosa y bellísima mujer, y Pero con eso Manuel Ojeda. en la Güera Manuel, Rodríguez con personaje, cuando el personaje de Simón Bolívar. ahí hice Con Simón Fanny Bolívar con Cano ella, y Felipe Casals con como Felipe Casals, y director, esta que a también un fin de gran año, director, claro. Ujú. Así es. Y esta es la otra a fin de año. Y repito con Fanny Cano y con mi hermano en paz descanse también, Manuel Ojeda. Entonces, vaya, ve, Platícame más un tema. Ese primer impacto en 1979, cuando conoces a Anthony Quinn. ¿Qué, digo, Anthony Quinn, en la memoria mira, de todos nosotros, sigue siendo uno de los grandes personajes del cine. la anécdota sería inmensa, pero así. Amigos míos brillantes, que hoy lo siguen siendo, profesores en la academia y yo, ellos sociólogos, estaban estudiando sociología,
y yo ciencia política y administración pública. Estábamos empezando la universidad y trabajábamos en el Centro de Investigación de Estudios Sociales y Políticos en la UNAM con Rui Mauro Marini, que era el gran teórico de lo que se dio en llamar la teoría de la dependencia en América Latina, clásico, y con Fernando Henrique Cardoso, que después fue presidente del Brasil. Cuando llega Cardoso a la presidencia, invitó a mis amigos y estuvieron con él en la toma de protesta en Brasil. Bueno, esas son todas las cosas maravillosas. Bueno, ahí entra una llamada, te digo, es muy largo. No te voy a decir cómo me localizaron. Oye, ¿qué te hablan? A mí. Contesto, y una señora bellísima, que después fue mi representante, la Beba Valdés, con una historia de vida maravillosa. ¿Dice usted el señor René Casados? Yo, irreverente, pues sí, soy René Casados, yo soy ese animal. Fíjese usted que a usted se le vio en una obra de teatro experimental y usted hizo un comercial de una marca refresquera que fue al mundo. Lo vieron a usted en LA y están aquí el productor Hall Bartlett, así pronunciaba, ¿no? Y el señor Anthony Quinn. No me pregunte usted, pero yo tengo la misión de así como haberlo encontrado, de llevarlo con ellos y presentarlo. Ellos se encuentran en el María Isabel Sheraton, en su suite, así. Claro. Y yo, oiga, señor, yo soy universitario y make love no war. Nosotros estamos conspirando para hacer la revolución, para que el sistema político cambie y la democracia sea plena de coronel. Sí. Y ella, haga usted, por favor, ¿no? Tenga usted la... Bueno, ha seguido unos días tocando en la suite, se abre la puerta y ves un ropero. una inmensidad, una personalidad, un ropero, pero de ébano como el de mi tierra, de roble o roble, ¿no? Una tez maravillosa, y me dice, así en español, hola, soy Anthony Quinn. Y yo así, ¿no? Este irreverente, ¿no? Hall. Aquí está ya, muchacho, sale Hall Bartlett, bueno, y me dicen, tenemos pensado que usted interprete el personaje de el pandillero en The Children of Sánchez, nos subieron así, asado, No le engañamos, tenemos una propuesta de Elia Kazan, del director Elia Kazan, ¿no? El amigo de ellos. Dice, de un actor que se llama Status Gerulaitis, algo así, Statis Gerulaitis, algo así, que había hecho de Elia Kazan la película América, América, ¿sí? Y la obra The Children of Sánchez está basada en el libro de la cultura de la pobreza de tal autor. Yo sí, claro, la conozco. Total. Me dice, ¿no tiene usted inconveniente en leer una parte del libreto? Sí, cómo no. Se ven y me dice, es septiembre. Dice, ¿cómo está su inglés? Le vamos a poner una profesora, regresamos en diciembre, ¿sí? Insistimos, no le mentimos, tenemos como primera opción a este actor recomendado por Elia. Pero si nosotros regresamos y no venimos con este actor, si usted acepta la oportunidad, firmamos el contrato. Diciembre, yo estoy en los estudios Churubusco. Maravilloso. ¿Qué estudios, no? Sí, claro, cómo no. Conacine, a la oficina de Conacine, a firmar el contrato. Abren unas puertas corredizas y fotógrafos, con el señor Anthony Quinn, con Lupita Ferrer, que era esposa de Hall Bartlett, la gran venezolana, una belleza y un talento sensacional, con Hall Bartlett, la señora Valdés y este animal. ¿Recuerdas que
todos los periódicos de tiraje nacional tenían la sección de espectáculos en Sí, aquellos claro, tiempos. claro, la sección especial. No solo la recuerdo, me tocó encartarla, hermano, cuando estuve trabajando en una distribuidora de libros, periódicos y revistas, porque llegaba todo el periódico separado y tenías que ir encartando las secciones. Y ahí veía tus fotonovelas, que por cierto también Bueno, estuviste en muchas fotonovelas. así es. Entonces yo al otro día estaba en todos los medios nacionales, tanto de la televisión, la radio, como impresos, con estos señores. Imagínate. Y vaya, yo creo que lo que nombra enuncia y lo que enuncia funda, y para mí eso fue maravilloso. Bueno, saliendo de ahí es cuando voy caminando y yo ya había hecho con ellos la firma, como te digo, y Pepe Bolaños me debe pasar, y ese día no llegó su actor que interpretaba a Miguel Páramo. Va, me pregunta que si soy actor, y yo, bueno, no soy actor, pero aquí estoy, ahora sí voy a actuar, he hecho teatro experimental. Me dice, ¿no tendría usted inconveniente después de la comida? O lo invito yo a comer aquí en el restaurante, señora Valdés, y a las 4 de la tarde que podamos platicar en el set, porque mire, mi actor me explica todo, y esa tarde me pintan una charroscada, ya me ponen mi traje de charro. Ya no te cuento todo, ¿sabe usted montar? Y yo, ¿cómo no? Pues yo soy de Pastecuera, ¿sabes? 4, 3, 2, y yo estoy arriba de un cuaco, de un bellísimo corcel, parándole más, me bajo y camino hacia la hacienda, en el backlot, que habían hecho una reproducción maravillosa, y empiezo a hacer ahí ese personaje. Ahora, te preguntarás si tu audiencia también, bueno, ¿y cómo se acababa de firmar el contrato? Pues él habló, era amigo de Hall Bartlett, porque él había filmado en Hollywood, de Pepe Bolaños, se ponen de acuerdo y me permitieron hacer las dos películas al mismo tiempo, ¿sí? Una se rodaba aquí y en Real de 14 en San Luis Potosí, y otra Bellísimo aquí en lugar, claro. bellísimo. Y así, y antes de que terminara esa, Felipe Casals igual, le pide a Pepe Bolaños que si puede ver unos rushes de lo que habían firmado para ver mi presencia o mi actuación en pantalla. Platicamos, maravilloso, un león. Yo soy Lion, soy león. Nací en un solsticio de verano, un 30 de julio. Claro, Ahora sí. sí que Julio. Sí, sí, totalmente, totalmente, Y, claro. y Felipe Casals igual así. ¿Conoces la vida de Simón Bolívar, universitario preparatoriano? ¿No? Pero más que irreverente, ¿no? ¿Cómo no? Simón Bolívar, sus viajes por Europa, su regreso, pasa por México y se enamora, la buena Rodríguez de él, y pues más que él de ella de él, y él es el que firma la Carta de Kingston, que es el preámbulo antes de la Revolución Americana, todo un rollo, y O se me sea que quedaba haber estudiado sí dejaba, pues. dejaba, ¿no? Dejaba, y Felipe Casals nomás se me quedaba viendo así, porque era así, y ya, ¿aceptas interpretar a Simón Bolívar? Dios santo. Pero es que yo estoy haciendo esto. Ya hablé con Pepe Bolaños, me dice. Estás terminando The Children of Sánchez. Yo empiezo en 15 días en Morelos, en la hacienda tal. Sí, y así hice al mismo tiempo 3 grandes producciones cinematográficas. Oh, Increíble. diosa fortuna. Qué Increíble. increíble. Bueno, ¿quién iba a decir que incluso, y hoy cualquiera te lo podría recriminar, tú fuiste de los primeros en hacer La Hora del Jaguar, no La Hora del Jaguar que hoy vemos Sí, sí. políticamente hablando, Dios santo No, del no, no, cielo. No, 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 otra Hora no, del Jaguar, el no. redescubrimiento de México, en fin, o sea, Sí, 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 sí. Con ¿14 un gran actor películas español. o cuántas películas hiciste? De un jalón, como diríamos en mi tierra, ese año, como te dije, hice 4, 5, 5 películas y luego después otro tanto y nunca más volví a hacer cine hasta mucho tiempo después. Yo era telenovelero cuando todavía tenía tiempo de estudiambre, era telenovelero. Ya después cuando ya tuve que chambear, pues ya llegaba muy cansado para ver novelas, pero fui súper telenovelero. Pero, a ver, hay una cosa padre, eh, René, que indagando en algunas cosas para esta conversación, platicando con amigos del medio y todo, hay un común denominador padrísimo
toda la gente que ha trabajado contigo, y no me refiero a los grandes directores, a los grandes actores, no, me refiero al personal, al staff, la gente que jala los cables, que ilumina, que está detrás de cámaras. Mis Todos se, hermanos. bueno, todos se refieren a ti con gran cariño y gran respeto por una cosa tan sencilla como tu educación y el tener el detalle de saludar a cada uno de ellos. Esto es maravilloso, ¿eh? Porque lo dicen el único que lo hacía, el único que tal, o sea, la gente se refiere a ti con cariño, con respeto, te distingue como un hombre culto, amable, empático, simpático, bueno, ya te digo que eso ya lo traes en el gen, aquel del que nos venía. Pero la verdad es que es bonito que se refieran a un hombre que no tiene escándalos en una carrera tan difícil. No soy San Francisco de Asís, pero tampoco soy Al Capone. Sí. Ahora, soy un pecador estándar, ¿no? Normal, como dicen. Gracias por referirte a ello. ¿De qué manera puede uno corresponderle a quien trabaja de sol a sol, como decimos en mi tierra, y que ellos te reciben con calidez y con generosidad? Lo mínimo que uno puede hacer y que ponen su trabajo y su talento y su sensibilidad para que tú hagas correctamente tu interpretación, ¿sí? Y que todo el tiempo te están aconsejando y auxiliando y ayudando para, si puedes, cumplas fielmente, punto, la batalla de provocar una emoción y un sentimiento en tu representación e interpretación de los personajes, que son ellos. Y a mí me es conmovedor lo que me dices, porque no solamente me da satisfacción, sino me templa y yo creo que para mí no es ni será nunca una obligación ni un deber impuesto, sino mi distinción y mi privilegio de verlos. Y Julio, entra uno al foro y empiezo, ¿no? Pirates, ¿no? Desobedientes, desmesurados, valedores. On march, en marcha. Ah, le digo, a ver, y todo esto, y va, y lúdico, y jugamos, y me entregan esa generosidad, Julio. Y, y, y tengo establecido con ellos, porque ahí he hecho mi vida, nos conocemos, conozco varias generaciones de todos ellos, Bueno, abuelos, padres, sus y familias. así es. O sea, vaya, y en cada uno de ellos hay un conocedor, ¿sí? Por oficio, experiencia y talento de la fotografía, de la iluminación, musicalizadores. Entonces, por eso es que es conmovedor, Julio. Es muy bonito y no quise quedármelo porque sí es un común denominador muy escaso, muy extraño. Así es la vida y así ha estado para que la diosa Fortuna me asista. Y así inicié mi carrera profesional en la televisión. Oye, a ver, porque el tiempo nos viene correteando y no quiero abusar de ti, de tu bondad de prestarte a conversar a esta hora, pero hay un tema que me llama la atención y además que disfruto. A mí me gustan las mesas de análisis político y la verdad es que cuando tú participas en la mesa al lado del señor Joaquín López Dóriga, junto con don Pepe Fonseca, junto con mi querido también amigo Roy Campos, la verdad que me gusta esa mesa porque es una mesa donde se permiten hablar, a ratos se dan ahí sus buenos, pero se Sí. permiten hablar, pero llegas tú siempre muy preparado, pero platícame, ¿qué sensación te da poder participar en una mesa en donde, pues efectivamente, pones en marcha y en operación tus conocimientos de ciencia política, tu bagaje cultural y tu experiencia también artística? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo llegas a participar en una mesa como esa? La diosa Fortuna y un hombre con la experiencia, el talento, la sensibilidad, el oficio del periodismo como Joaquín, que nos conocíamos de tiempo atrás, y un buen día, hace casi 20 años, en un foro de Televisa, platicamos.
me dice, la próxima semana iniciamos esto que estamos platicando. ¿Te parece con Roy Campos? Va. La semana siguiente, así como la telenovela, ¿sí? Estamos. Una responsabilidad también enorme, como todo lo que he hecho, porque hay que estar correcto y hay que oficiar con las enseñanzas de nuestros profesores. Yo vengo de la deformación, de esto, de la teoría política, de la filosofía política, la teoría política y de la historia de las ideas políticas. Y yo tengo la responsabilidad y la obligación de estar correcto. Estamos en las mesas y así hemos vivido ya varios sexenios. Y la palabra que mencionaste tú, preparación, no hay mejor improvisación que la que se prepara. Y hay que ir preparado, porque hay que hacerlo no con solemnidad, pero sí con responsabilidad y con rigor. Y si uno tiene la libertad, como yo la tengo, por la distinción que me ha dado Joaquín y Grupo Fórmula, tengo que corresponderles. Y no me permito decir algo que pueda ofender o que no esté sustentado en un fundamento, que en el lance me puedo yo equivocar, y aunque la humildad sea una virtud exagerada, yo tengo que ser absolutamente coherente de que si me equivoco, reconozco. Y finalmente es una charla, es un diálogo, el hombre es palabra en diálogo, y también es una argumentación y contraargumentación y réplicas. Y en esa libertad yo opino, como hoy, ¿no? El señor presidente de la República está violentando la norma, la ley, la Constitución. No está siendo consistente y coherente, no solamente con lo que él dijo en 2005. 2005, sino antes o después, ¿verdad? Que un presidente debe ser jefe de Estado, que un presidente debe llamar a la unidad, a la concordia, que un presidente, al ser jefe de Estado, no debe erigirse ni ostentarse como jefe de facción o de campaña. Tenemos como presidente al último gran líder, y digo último en el sentido que es el más reciente, de masas, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y así como reconozco sus aciertos, con los matices de los claroscuros, argumento que a veces y otras veces, la mayoría de las veces, infortunadamente, prevalecen más los oscuros que los claros, y que es un hombre popular, es un hombre querido por sus seguidores, muy popular, versus un hombre no eficaz y eficiente en la construcción, el diseño y la implantación, que se usa esta palabra de implementación de políticas públicas, las centrales que demanda la agenda de los grandes problemas nacionales, y que tiene la gran responsabilidad de la palabra. Esto que decíamos, de que lo que nombra enuncia y lo que enuncia funda, y que cuando se dice desde el abuso y el uso del poder y desde la investidura presidencial, puede ser de consecuencias tremendas. Por eso mencionaba hoy que eso no solamente es alarmante o preocupante, ¿sí? Sino que tenía que ser condenable, y que él no debe traicionar lo que prometió y lo que juró hacer respetar y hacer respetar, o hacer valer la Constitución, y las promesas que hizo, ¿sí?, a todos los mexicanos y sobre todo los que confiaron y votaron por él, de ser absolutamente consecuente y de demostrar en los hechos y con resultados de que si se ostenta que es demócrata, ¿sí?, no puede ser desleal a la institucionalidad democrática. Tienes que ser demócrata y consecuente y coherente, como menciono. Y que si se ostenta como humanista, palabra mayor, tiene que ser humanista, respetar la ley, respetar la Constitución
y respetar los organismos a los que se dio vida para regir, como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Federal Electoral. Y entonces tenemos que cuidar esos organismos y la democracia misma, que no es un lugar común decir, que no es perfecta, sino que es perfectible y que siempre está en proceso. Y que si estos órganos nos han dado la oportunidad del acceso al poder por medios racionales en política y de Democráticos, llegar civilizados. democráticos, civilizados, de que las elecciones se organicen, se administren y se lleven de la manera en que se llevan. Hombre, si precisamente uno de nuestros grandes logros ha sido ese, Mismo modelo de que la... le permitió a él llegar, ¿no? Mismo modelo que Exactamente. le permitió a él llegar. Exactamente. Entonces, bueno, esta serie de temas y de tópicos, y eso, hablamos como hablamos, lo que me hacía es la referencia, imagínate este animal político con esa capacidad que tiene para la política y para la politiquería, y sé exactamente lo que digo, de repente, adelante la sucesión presidencial, y con esa capacidad que tienen, sobre todo haciendo uso de los instrumentos del Estado y de tantas horas diarias con las mañaneras, que no es un instrumento de gobierno, es un instrumento llana, categórica y contundentemente de propaganda política. Siempre la idea de la inevitabilidad del triunfo, muy respetable, ¿verdad? Eso puede ser contraargumentado. Y, y de repente aparezca en el horizonte una oposición que es diezmada por su gran triunfo legítimo, de esa legitimidad de origen que tiene, ¿sí? Y que tendría que refrendarla con eficacia y eficiencia en sus políticas públicas y en resultados, como menciono. Una oposición que se organiza y que con todas las críticas que pueda tener, ofrece y busca alternativas y opciones. Y está en un proceso. Entonces, la disputa ahí, correcto. Pero en ese horizonte, hoy decíamos, con los méritos propios de una señora como la senadora Xochitl Gálvez, selecciona como su adversario político al presidente. Y este señor, con toda su inteligencia, se deja seleccionar por ella, que es una de las cuestiones en política, es que tú seleccionas a tus adversarios, Sí, no, hasta ellos el a ti. terreno y el lugar y el clima de la lucha, y no te dejas seleccionar. Pero bueno, él, hoy decíamos, por una estrategia, en ese momento ya la ve como candidata, Claro. dice, yo voy a tratar de hacer campaña y de adjudicarle la percepción, Sí, de que es ¿sí? millonaria y de que, claro, De claro, negativos que yo quiero que le adjudiquen en percepción claro. a ella. Y, y entonces aparece una mujer que, si uno estudia su trayectoria, puede uno constatar, cada quien tiene su hoja de vida, ¿eh? Claro, sí, sí. Ella Además, esa está no en la este puedes largo, regresar a hacer, claro. ¿verdad? Ella está en su largo y sinuoso camino de construir una candidatura como aspirante y de jugar y estar en la contienda por la presidencia si es que lo logra, ¿verdad? Cualquiera sea su pasado. Ella sabe cuáles son sus fortalezas y cuáles pueden ser sus debilidades, sus virtudes y sus cualidades. Pero no puedes negar que tiene una historia de vida, una hoja de ruta, una imagen que se representa a sí misma como una mujer auténtica, ¿No? profesional, empresaria, Valiente, chaparrita, como preparada, su capaz, valiente, ¿verdad? Inteligente, capaz, disruptiva, que le provoca, capaz de no, robarle la agenda, pues decía capaz yo de que puede robarle con la agenda en 5 años, caray, nadie nadie, había sido le, capaz. le disputó el monopolio de la hegemonía discursiva y que pudiera convertirse, ¿sí? Aún con todo el poderío de uno de los presidentes, si no el más poderoso de los últimos tiempos.
de contender con él, y no quiero faltar el respeto, de contender sobre todo con quien vaya a ser la candidata o el candidato de Morena. Respetables ambas opciones en ese sentido. Y ella tendrá antes, con argumentos, ¿sí? Que ganar la contienda también con los que están en esta lisa en el Frente Amplio opositor, buscando y aspirando a la candidatura. Pero pudiera, si el presidente no conjura, sobre todo que conjure o la conjure mediante fundamento, vaya, ¿sí? Ya no hablemos de prudencia y mucho menos de sensatez y de templanza, pero sí, tampoco se va a desgarrar uno las vestiduras de que no haya campaña de ataque, sí, sino de prevalecer y con fundamentos y argumentos para que no vaya a convertirse, ¿sí? No en quitarle el sueño, sino que se vaya a convertir en una pesadilla como contendiente para él, y lo que mencioné de su némesis en términos de la mitología griega, la némesis de un hombre poderoso. Y lo que tú decías, le disputa el discurso, la narrativa, y le empieza a disputar la probabilidad del poder. Algo más, le arrebata la recuperación de la esperanza. De la esperanza. Qué bueno que mencionas eso. Porque ella ha logrado eso en algunos o muchos de sus seguidores, de comunicar esperanza, porque Porque hay congruencia en su trayectoria de vida. Así es. Está enfrentándose en este momento, con todo ese poderío, a una candidatura que, como mencionas tú, está comunicando esperanza. Julio, yo considero, y repito y reitero, que este hombre luchador, este hombre de una demencial constancia, este hombre que sin duda tiene un talento político en el alma, en el espíritu y a flor de piel, para mí, está equivocado de principio. En palabras de él siempre se ha considerado un salvador, un regenerador, fíjate la palabra regenerador, ¿sí? Sí, de la sociedad. Y las sociedades no están, por eso para mí está equivocado, para ser salvadas ni regeneradas. Las sociedades están una vez que una parte y una fracción de ella te otorga el voto y que tú lo ganas con él, el acceso al poder, para ser gobernadas, ¿sí? Cuando hablo de esta consecuencia y de esta coherencia. Y también en sus propias palabras, se traduce por sus acciones, en sus creencias, como un redentor. E igual, las sociedades y la política no están para redentores, ¿sí? Y hablar de caudillismo es una categoría sociopolítica que hay que emplearla con elocuencia, porque no hay que ser irresponsables en los conceptos. Me refiero a que está construyendo este caudillismo, a que está construyendo lo que le llaman un legado de algo que puede llevar a un poder transeccional, que estará por verse, porque una vez que uno de los suyos o de la oposición gane y obtenga el poder, es muy diferente cómo se dan después los acontecimientos. Pero algo que también inquieta es que no solamente haya destruido instituciones y esté construyendo esta centralización de un hiperpresidencialismo en la concentración de poder, sino se solaza en el culto a la personalidad.
Entonces, toda esta serie de características de un líder que se asume más como jefe de facción, como jefe estratega de campaña, que como jefe de gobierno y jefe de Estado, evidentemente eso no es lo que te da resultados para el bien común en la gobernanza de un país. Eso más bien da resultados a un proyecto de interés personal. Y el que esté haciendo uso de medios sin importarle los mismos para lograr sus fines políticos, como es el uso y el abuso del poder, y transgrediendo la norma, como te digo, la ley y el mandato constitucional, es absolutamente contraproducente para un país. Por eso te mencionaba yo que no solamente es preocupante, sino que es alarmante en ese sentido. Yo procuro siempre no hacer adjetivaciones uh, y, y siempre me libraré de ello. Lo que estoy haciendo es definiciones que existen en cómo conceptualizas tú un tipo de política, un tipo de liderazgo y un tipo de régimen político en construcción. Querido René, pues el tiempo se nos ha acabado, pero yo te voy a pedir que en 30 segundos me digas qué México quieres heredar a las próximas generaciones. Me leíste la mente, iba yo a decir, por último, nunca al último. Eh, yo tengo la esperanza fundada de que los ciudadanos, esa palabra, y el pueblo que somos todos, no hay mitad pueblo, mitad, seres humanos de carne y hueso, de espíritu, de piel y con emoción y sentimiento en el alma, construyamos con nuestra arma más poderosa, con la conspiración de la revuelta ciudadana, en las urnas y con el voto, lo que consideramos, a nuestro buen entender, debe ser un gobierno que vele por lo más importante que debe tener una sociedad, que es paz, tranquilidad, prosperidad, bienestar y bienes, el bien común. El bien común, concepto que se ha trasladado desde tiempos inmemoriales, desde los griegos y los romanos hasta nuestros días. Lo que deseo es que haya fortuna para nuestro México, hoy, mañana, siempre, eternamente y aún después, como dice el poeta. Y una vez más, Julio, te agradezco tener la oportunidad de dialogar, de charlar contigo y de que me permitas esta plática que para mí ha sido enriquecedora. Hombre, al contrario, mi querido René, la verdad es que es un honor, tenía mucha ilusión en poder llevar a cabo esta conversación, de continuar una amistad que perdurará por Así siempre es. y sobre todo agradecer mucho tus conceptos, agradecer tus aportaciones a la televisión mexicana, que han sido creativas, innovadoras y sobre todo memorables. Gracias. Y si bien en las campañas políticas, que se aplique aquí lo de que en campaña política no hay razón que valga si no está convocada por una emoción y un sentimiento, y que el sentimiento y la emoción sea para construir, como te dije, un México próspero y un México de paz. Muchísimas gracias, mi querido Al René. contrario, al Muchísimas contrario, gracias. aquí mira, como decíamos en el plexo solar, llevo esta emoción y este agradecimiento, abrazo inmenso. Nos hemos de ver muy pronto. Tenemos prometido ahí pendientes para comer, así que ya eché a andar la maquinaria. ¿Eh? Así será. Todo lo mejor en casa, por favor. Igualmente para ustedes. Te agradezco muchísimo y te envío un abrazote.
Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias.